saber, el no hablar si no se sabe, algo que no solamente deberían aprender los políticos, sino en general todos los argentinos que tenemos esa compulsión por ser licenciados en todología, como digo yo, sabemos siempre todos de todo, es lo que debemos aprender de los científicos. Y también los científicos saber que es necesario administrar y tener un proyecto de país absolutamente diferente al que se tuvo, porque si no es imposible no solamente ya destinar recursos a la ciencia, sino destinar recursos a nada. Yo quiero darle algunos datos nada más para que ustedes entiendan cuál ha sido la modificación que ha permitido llevar a cabo estos planes y esta ejecución de planes que estamos llevando a cabo. En el año 2002, la Argentina dedicaba a educación el 2% de su PBI. Un PBI sustancialmente inferior, obviamente, al PBI que tenemos hoy, que es de más de 350.000 millones de dólares. En ese momento sería aproximadamente 140.000, 150.000 millones de dólares. De eso, solo el 2% iba total a educación. Estoy hablando de educación en todos los niveles, incluido, por supuesto, el sector científico y de investigación. Y al pago de la deuda externa iba el 5% del PBI. Hoy, en la República Argentina, con un PBI de más de 350.000 millones de dólares, tenemos que el 2% se destina al pago de la deuda y el 6,47% de ese PBI se destina a educación. Por eso, los sueldos del CONICET. Por eso, hemos podido quintuplicar los recursos para las universidades. Por eso, estamos ejecutando obras por más de 1.200 millones de pesos únicamente en edificios universitarios. Por eso, en noviembre voy a poder inaugurar la escuela número 1000. Por eso hemos creado más de 30, 40 instrumentos específicos en el sector de ciencia y tecnología. Por eso han retornado al país 793 científicos. Infraestructura. En el año 2002 se dedicaba el 0,6% del PBI a obras de infraestructura. Hoy estamos dedicando 3,3% del PBI a infraestructura social y económica. ¿Cómo hemos hecho esto? Lo hemos hecho porque hemos privilegiado por sobre todas las cosas, con un muy buen criterio, las necesidades que tenía nuestro país, pero no con la convicción de hacernos los tontos en cuanto a nuestras responsabilidades en deuda o con el mundo exterior, sino convenciendo, o no, pero tomando la decisión de que para poder hacer frente a esas obligaciones y reinsertarnos en el mundo como lo hemos hecho, necesitábamos primero crecer, poder generar riqueza a través no de proyectos o directivas que vinieran de afuera, sino a través del desarrollo de un modelo macroeconómico que por primera vez protagoniza un crecimiento económico de la República Argentina, el más grande en los últimos, o en los únicos, no en los últimos, en los únicos y en los últimos 200 años de historia, con tasas superiores al 8%. En los últimos 12 meses, en lo que todavía es una de las crisis globales más importantes desde el año 1930, estamos creciendo al 9%. Entonces es importante saber que necesitamos también gestionadores del Estado, políticos del Estado, que tengan dos virtudes. Primero, un gran amor por su país y la convicción absoluta de que tenemos capacidades suficientes para poder construirnos no solamente presente, sino también futuro. Porque no había confianza en nosotros mismos. Porque nos habían dicho que todo lo que venía de afuera era mejor. Porque estábamos convencidos que era imposible tener un modelo como el que queríamos desarrollar, porque nos habían planteado un modelo que no existía, porque en realidad lo que nos querían vender de los países en desarrollo, y ustedes que viven aquí lo deben saber mucho mejor que nosotros, eran
en mercados muy abiertos, muy desregulados, y en ninguna parte del mundo sucede esto. Todos tienen proteccionismo, todos ponen aranceles, todos ponen barreras a la inmigración. Es más, nuestro país en materia de inmigración debe ser tal vez uno de los más abiertos del mundo y de los más integradores del mundo. Entonces creo que hubo que hacer un gran proceso primero de modificación o de abordaje cultural, porque el gran problema que hemos tenido no es la falta de recursos, ni humanos, ni naturales, ni monetarios. El gran problema es que nos habían instalado una cultura de que nosotros éramos feos, sucios y malos. Y que nada, sí, como esa fantástica película, que no sé si alguno no, hay gente muy joven acá, es una película de Oltre i tempi, pero bueno, pero véanla cuando la puedan pídanla porque es buenísima. Nino Manfredi está ahí, creo que era Nino Manfredi, ¿no? Era fantástico. Pero nos habían convencido de esto. Entonces el gran desafío era demostrar que podíamos desarrollar un proyecto de país. Y yo creo que precisamente esa certeza no nos vino, una vez más, desde adentro, sino que tuvo que derrumbarse el mundo exterior para que pudiéramos comenzar a valorizar lo que habíamos construido adentro. Lo dije en varias intervenciones, se cayó el muro de Berlín, creyeron que venía el fin de la historia, se cayeron, o las derrumbaron, mejor dicho, las Torres Gemelas y nos dimos cuenta que lo que se creía como conflicto superado, que había sido sí el conflicto este-oeste, iba a sobrevenir un conflicto mucho más terrible, mucho más letal, mucho más inexplicable, casi medieval, si uno lo piensa en términos de racionalidad. Y finalmente se derrumbó el muro de Wall Street, donde nos decían que todo estaba ordenado, que todo estaba controlado, que todo estaba bien, que el mercado todo lo solucionaba. Resulta ser que cuando el mercado se derrumbó, el único que estuvo presente para hacerse cargo de los platos rotos fue el Estado, una vez más, aquí y en todas partes. Aquí y en todas partes. Nosotros tuvimos una suerte adicional, si se quiere, que fue la de la crisis del 2001. La crisis del 2001, donde se cayó estrepitosamente el sistema financiero, donde, ustedes lo recuerdan, se vallaron los bancos, se tapiaron con placas de plomo, de acero, para que nadie golpee, ¿se acuerdan? La gente golpeando para que le devuelvan sus ahorros, escenas casi dantescas. Esto nos permitió que a partir del 2003 comenzara a desarrollarse un modelo y fundamentalmente tuviéramos, a partir de no tener acceso al mercado de capitales, un saneamiento de nuestro sistema financiero porque no pudieron introducirnos activos tóxicos. Esto que parece una paradoja, pero fue así realmente. El no acceso a los mercados de capitales permitió que nuestros bancos no fueran infectados. Para decirlo, ya que estamos en un ambiente científico, vamos a emplear un término científico. Fueran infectados por el virus de los derivados financieros que timbiaron bajo el paraguas del consenso de Washington, con el trabajo, la salud de millones de habitantes globales, de millones de ciudadanos globales. Y entonces, cuando en el 2009 tuvimos que hacer frente a la crisis que nos venía de afuera, en lugar de destinar recursos y fondeo, como tuvieron que hacer aquí en Alemania, en Francia, en Estados Unidos y en todo el mundo desarrollado, que tuvieron que salir a sostener los bancos para que no se cayeran, nosotros esos recursos fiscales, en lugar de dárselos a los bancos, los inyectamos en la economía real. Al inyectarlos en la economía real, fuimos el segundo país, según Naciones Unidas, después de China, que más medidas de carácter fiscal tomó para hacer frente a la crisis. Esto nos permitió sobrellevar el año 2009 con un mínimo aumento de la tasa de desempleo, que lo bajamos ya nuevamente al 7.9. ¿Por qué?
porque el gran objetivo que nos pusimos, que me puse durante el año 2009, fue sostener el vínculo laboral, que no despidieran gente. Yo me acuerdo de una reunión, y siempre la cuento porque es una experiencia casi sociológica. En marzo, más o menos, en febrero, me vino a ver la Confederación General del Trabajo, con todo su plana directiva, para pedir que sacáramos leyes donde se impidiera el despido o se volviera a la doble indemnización o triple indemnización. Y yo les dije que no iba a tomar ninguna de esas medidas, que objetiva y discursivamente sonaban muy bien, que iba a estar toda la sociedad de acuerdo, pero que iban a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos que perseguíamos, porque uno puede tener los mejores objetivos. Esto lo aprendí no ahora, hace unas cuantas décadas atrás. Uno puede tener las mejores ideas, los mejores objetivos, los mejores sentimientos, pero si equivoca los instrumentos, se va al demonio. Y el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué dije entonces? No voy a sacar ninguna norma que lo único que va a hacer asustar al capital, que es lo más asustadizo que hay. Vamos a hacer acuerdos sector por sector, actividad por actividad, para lograr que no nos despidan gente. Porque el momento en que el gerente de personal firma el telegrama de despido es un minuto. Como también es muy corto el tiempo en que el correo le llega con el telegrama de despido al trabajador. Eso dura horas, 24, 48, 72 horas. Pero reconstruir ese vínculo de vuelta para ese trabajador puede demorar meses o años. Entonces el objetivo que me puse fue que no se destruyan los vínculos laborales, con acuerdos con los empresarios, acá poniendo salarios, allá haciendo un préstamo, allá reduciendo la jornada laboral. Algunas automotrices redujeron durante un tiempo sus salarios porque redujeron su tiempo de trabajo. No había una solución general, no había una regla general para todos, porque en la vida no hay reglas generales, y ustedes también lo saben. Hay principios básicos científicos, pero cada cosa tiene su regla, su régimen, sus cosas diferentes, que lo hace totalmente irrepetible frente al otro. Esto fue lo que hicimos y pudimos sostener la actividad económica, la recaudación, que cayó, claro, pero que también aumentamos las transferencias de capital para precisamente hacia el interior del país para evitar todo esto. Y esto es en definitiva lo que venimos haciendo. Y curiosa y también paradojalmente, en el año más difícil de la economía global, pudimos reestructurar la última parte de nuestra deuda, llegando al 93% de la deuda que se había defaulteado en el año 2001. Yo digo, curioso destino el de nuestro gobierno. Pagamos la deuda que se generó durante otras gestiones. Fuimos el que menos dinero ha solicitado al mercado y los que más hemos bajado la relación deuda-producto, que fue una severa restricción durante años para el crecimiento de la Argentina. Mi generación y la de muchos de ustedes creció con el redoblante de las marchas contra el Fondo Monetario Internacional y contra la deuda externa, casi como una bandera política esgrimida por casi todos los sectores. Bueno, nosotros, cuando en el año 2005 se decidió la administración del presidente Kirchner pagarle al Fondo Monetario Internacional, terminamos con una historia que había empezado en 1957. Tampoco vamos a creer que todo lo que pasó en el 2001 empezó un año antes. En realidad, algunos en su ineficiencia actuaron como precipitadores, ya que hay varios seguramente científicos aquí, el efecto de precipitadores o catalizadores que tienen algunos elementos. Bueno, algunos con su ineficiencia o su inoperancia actuaron como estos. Pero la verdad que la crisis se venía incubando desde hacía mucho tiempo atrás. Por eso yo creo que es importante esta interrelación